Este abuelo y asesino en serie estaba obsesionado con el pecado. Secuestraba, abusaba, mutilaba y asesinaba niños. ¿Quién podría imaginar que tras el rostro de un anciano de 65 años se escondía uno de los asesinos en serie caníbales más despiadados de principios del siglo XX en Estados Unidos? Este asesino y abusador sexual tuvo al menos 100 víctimas, de los cuales todos fueron niños. Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Tras la muerte de uno de sus hermanos, decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos, que tantos problemas le habían causado en uno de los orfanatos donde pasó gran parte de su infancia. Como su madre no podía mantener a la familia, su progenitor, 40 años mayor que ella, había fallecido. Ingresó a la criatura en un centro donde sufría constantes maltratos y abusos. Con tan solo 5 años, Fish ingresó en ese lugar. Sin embargo, Albert no intentaba escapar de dichos castigos. Todo lo contrario, el pequeño anhelaba que llegase ese momento. Sentía placer con cada paliza, e incluso lograba alcanzar el orgasmo. Ahí empezaron sus tendencias masoquistas. Los informes de aquella época describían a Fish como problemático y con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Se infligía cortes y golpes en el cuerpo, y también los propinaba a otros compañeros. Coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales. Podemos decir que, en pocas palabras, se identificaba con el hecho de comer carne humana. Algunos expertos apuntan que este carácter se fraguó debido a la infancia que vivió y sobre todo a las dos generaciones de enfermedades psiquiátricas que habían padecido varios miembros de su familia, hasta un total de 7 personas de su parentesco más directo, entre ellas su madre, que escuchaba voces y tenía fuertes alucinaciones. Aparentemente, Fish se dedicaba a pintar casas y a la decoración de interiores, pero eso solo era una estratagema que le servía para establecer contacto con jovencitos. Nunca repetía en el mismo lugar, viajaba constantemente por todo el país. Tenía una obsesión por el dolor, lo cual lo llevó a hacerse castigos y mutilaciones hacia él mismo. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. En una radiografía hallaron casi una docena. Aparte, rebosaba su cuerpo desnudo sobre rosales repletos de espinas, y una ocasión lo pillaron masturbándose en su habitación mientras se golpeaba la espalda con un palo con clavos. Era lógico que las autoridades decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico. Sin embargo, y aunque fue internado 3 veces, le dejaban salir al no demostrarle que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicopática de carácter sexual que sufría Fish no era suficiente para mantenerlo en un centro. Una de sus predilecciones era buscar niños negros con los que él pudiese practicar sus terribles fantasías sexuales. Sin embargo, la primer víctima que desapareció fue de raza blanca. Se trataba de un niño llamado Billy, que el 11 de febrero de 1927 fue raptado por Fish mientras jugaba con otros 2 amigos en la puerta de su casa. Uno de los niños contó que se lo había llevado el Coco, un anciano de complexión delgada, con cabello y bigote gris. Esa fue la descripción que dieron por primera vez del abuelo asesino. Jamás se encontró el cuerpo de Billy. Sin embargo, el único asesinato por el que se pudo juzgar a Fish fue el de Grace Bott, una niña de tan solo 10 años. Este crimen lo cometió gracias a su rostro aparentemente amable y pacífico, y por supuesto, a su poder de convicción. Ted, el hermano mayor de la chiquilla, publicó un anuncio en el periódico en el que pedía una oportunidad laboral. El criminal lo leyó y acudió a la dirección familiar con la excusa de ofrecerle un puesto de trabajo. Fue ahí donde conoció a Grace. Acabó obsesionándose con ella, así que tramó un plan para que sus padres accediesen a que lo acompañase a la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Previamente, Fitch ya había logrado establecer una buena relación con la familia Bott, con quienes compartió una mañana de charla y desayuno. Los padres de Grace dieron el visto bueno y el abuelo les prometió que la tendrían de vuelta antes de las 9 de la noche. Jamás regresaron. 6 años después de la desaparición de Grace y con las esperanzas ya rotas,
la familia recibió una carta de Albert Fish en la que les contaba qué ocurrió aquella tarde y qué hizo con su hija. Sus palabras dejaron en estado de shock a la madre y fue su hijo Ted quien tuvo que terminar de leerla. Sin poder dar crédito a lo que habían leído, entregaron la carta a la policía. El contenido era aterrador. La carta decía lo siguiente: el domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta. Llevaba queso y fresas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. En ese momento me propuse comérmela, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé. Me pateó, me arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Guisé su rico y tierno trasero. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. El sobre de la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. Una vez hallado el lugar y al criminal, la policía acudió al domicilio de Albert Fish. Le arrestaron el 13 de diciembre de 1934. Durante el interrogatorio, explicó con todo lujo de detalles qué había hecho con la niña. Afirmó que tras matarla, le cortó la cabeza con un cuchillo y el resto del cuerpo con una sierra. A lo que dijo: no soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. También se confesó autor de varios crímenes más. Por ejemplo, el de un niño de 4 años al que flageló hasta la muerte, cortándole las orejas, la nariz y los ojos, del que bebió su sangre y al que desmembró para después prepararse un estofado. Durante el juicio que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fish narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones que había realizado con unos 100 niños. Y aunque aseguró haber matado al menos a 15, el único asesinato que la policía logró demostrar fue el de Grace Budd. 10 días después de que diese comienzo a la vista y que subieran al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936.